Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Amigos, amigas, bienvenidos otra vez a este canal de charlas, entrevistas, pláticas, como quiera llamarlo, pero ya sabe que aquí siempre encontrará temas interesantes que nos ayudan a generar conocimiento, cultura, arte. Antes que se me olvide, soy su amigo Mario Rangel y por favor no sean malitos, regálenos un like, piquen a la campanita de las notificaciones que se encuentra por aquí abajo. Eh, Comparte este video, ayúdenos a llegar a más audiencia, por favor. ¿Cómo lo va a hacer? Pues compartiendo este video y nosotros seguimos generándole contenido de este tipo. Bueno, el día de hoy está con nosotros un, un filósofo, docente, periodista, eh, el cual pues viene a platicarnos un poco de su trabajo, de lo que desarrolla, pero ¿quién mejor que él para que nos explique qué es lo que hace, cómo se desarrolla la filosofía con la docencia, el periodismo? Está con nosotros Juan Alba. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto estar acá y felicitarte por la iniciativa, ¿no? Es muy interesante esto de producir contenidos que permitan entrevistar o plasmar cuestiones que no se suelen encontrar dentro de los medios, digamos, hegemónicos o mayoritarios y que las redes sociales dan esa posibilidad, ¿no? Así que te felicito por la iniciativa. Gracias, gracias, Juan. Pero oye, pues qué bueno que logramos hacer esta reunión. Y antes que nada, me gustaría que nos dijeras quién es Juan Alba, qué hace, a qué se dedica, qué no hace, qué come, qué no come. Juan Alba es un curioso desde chiquito y le gusta mucho alimentarse de la realidad, de la vida cotidiana, del conocimiento que ha producido la humanidad en la historia y que produce actualmente, e intenta comprender esto que es el objetivo de la filosofía, según un filósofo argentino, se llama Nicolás Casullo. Él decía que el objetivo de la filosofía es comprender el mundo que uno habita. Y a lo que le agrego también comprender el mundo que nos habita, ¿no? Creo que eso es la finalidad de, de la filosofía como un instrumento, como una herramienta, como una práctica que nos permite justamente eso, ¿no? Y bueno, Juan Pablo Alba intenta hacer eso todos los días. No sé si a Oye, veces lo logra, pero lo intenta. y hablando de comprender este rollo de la filosofía, pues tú tratas de comprender el mundo, pero desde un punto de vista también de periodista, ¿no? Tengo entendido que das clases en una universidad allá en tu país y tiene que ver mucho con este enfoque periodístico. Cuéntanos un poco más de eso, por favor. Mira, cuando uno habla de la relación de filosofía y medios, por ejemplo, a mí me gusta mucho contar una anécdota de Albert Einstein, que una vez a él le preguntan sobre si creía o no en Dios, ¿no? Y él le respondió, descríbame usted qué es eso que llama Dios, y yo le digo si creo o no en eso que usted está describiendo, ¿no? Porque a veces la posibilidad de ajustar los términos nos permite definir algo, ¿no? En filosofía y medios, bueno, filosofía, te decía, lo entiendo como una forma de comprender o interpretar el mundo que habitamos y nos habita, y medios son aquellos instrumentos técnicos, prácticos, aparatos mecánicos, estructuras que nos permiten hacer llegar nuestra opinión, nuestro punto de vista, alguna información de algo que ha sucedido con cierta masividad, que puede ser relativa o gigante o absoluta en caso de los grandes medios, ¿no? Y hay una doble relación porque existe lo que es filosofía de los medios, que nosotros intentamos hacerlo un poco, sería repensar, analizar, poner en cuestionamiento lo que sucede dentro de los medios y de qué se tratan, ¿no? Como instrumentos y qué implicancia filosófica tiene eso. Y después está la opción de hacer filosofía en los medios, que ahí tiene otras características, que se intenta poner contenido filosófico, dar una mirada crítica, aportar desde el punto de vista, desde lo teórico, dentro de los medios, ¿no? Sería ya disputar espacios en la posibilidad de tener más llegada con contenidos variados, diferentes, como los que vos armás, por ejemplo, para tu canal, que permitan llegar a mayor cantidad de personas. Eso es hacer filosofía en los medios, ¿no? Y creo yo que en esa tensión que se da entre filosofía de los medios y en los medios, que es pensarnos como futuros comunicadores o comunicadoras sociales, en el caso de la carrera donde me toca enseñar, o periodistas, pensarse también no como un mero repetidor de datos, no como una caja boba de resonancia informativa, de repetición de cuestiones elaboradas por uno vaya a saber quiénes, sino más bien
también ligado a la producción de contenidos y a la posibilidad de una interpretación divergente de esos contenidos con voces por ahí más plurales que no suelen ser las que se encuentran principalmente en los medios de comunicación masivos, ¿no? Oye, Juan, mucha gente tiene eh, señalada a la filosofía con un estigma ahí un poco extraño, ¿no? Generalmente los catalogan como pensadores que siempre llevan la contra al sistema. ¿Eso es correcto? Mira, yo creo que es muy difícil encontrar prejuicios correctos, ¿no? Entonces, desde esa lógica, me parece que el acercamiento a la filosofía es muy diferente según la persona, según la institución o quien esté del otro lado como intermediario de la filosofía, este supuesto poseedor del saber, ¿no? Y también es muy diferente según el momento de la vida o el contexto en el que uno esté. Por ejemplo, a mí de joven, en la escuela secundaria, teniendo un gran profesor de filosofía, con muy buenas actitudes, con trabajo muy interesante, yo no le encontraba el gusto, no era un campo del conocimiento donde yo me sentí identificado. Sin embargo, con el pasar del tiempo, pude repensar y decir, mirá cómo tenía todas estas cosas lindas y un buen profe y nunca aproveché, porque mi cabeza y mis intereses, mis deseos pasaban por otros lados de la vida, ¿no? Por otras áreas de la cotidianidad. Pero hay veces que te engancha el momento de la vida con lo que creo yo que es más fuerte que tiene la filosofía, que es que logra resolver necesidades en un plano muy íntimo, donde lo que se cruzan son cuestiones como la angustia, como la duda existencial, como el buscar un sentido un poco más profundo a la existencia que el simplemente respirar. Y creo que es ahí donde la filosofía puede desarrollar toda su potencia. Por eso creo que las prácticas filosóficas son tan importantes, ¿no? Esto de meter filosofía en los medios, cafés filosóficos, filosofía con y desde los niños y las niñeces, la filosofía en medios de comunicación, la filosofía puesta en la calle desde otro lado, de otros espacios donde no suele ser el escenario típico académico, donde se vuelve más acartonada, más plástica, más dura, ¿no? Que también depende mucho de la concepción de filosofía que tengamos. Hay un estilo tradicional académico, me parece, donde la filosofía siempre se la tomó como un museo de ideas muertas ordenadas sucesivamente en una cronología temporal, donde lo que hay que hacer es saber qué dijo un chaboncito o una chaboncita hace 4 siglos y listo, y queda ahí. Y hay otra filosofía que es entender el conocimiento vivo y práctico, que tiene una gran utilidad para nuestra vida, no desde el punto de vista económico, no utilidad desde el punto de vista de la explotación del capital, sino utilidad desde el punto de vista de una herramienta que nos permite a nosotros tener una perspectiva diferente de la vida, o por lo menos encontrar variantes ante un problema, ante un conflicto o ante un cuestionamiento, y habilitar el pensamiento en diferentes direcciones en función de eso, ¿no? Oye, ¿y cuál es la finalidad de introducir la filosofía en la enseñanza o en la formación para un periodista? Para nosotros es fundamental en dos sentidos. Una, poder entender el campo en el que uno se va a desenvolver. Poder comprender críticamente la implicancia social que tiene, la relevancia. Por ejemplo, eso está muy ligado también a las legislaciones, en el caso de nuestro país, y creo que entiendo que casi todos los países de Latinoamérica están adheridos al Pacto de San José de Costa Rica, que plantea la libertad de pensamiento, de expresión, de difusión de ideas, y además garantiza un derecho a la información a las audiencias. Por lo tanto, uno garantiza un derecho cuando informa. Y poder comprender la implicancia social, colectiva que tiene la producción de ciertos contenidos, el intentar transmitir una visión de la realidad que permita a la persona comprender el mundo de una visión más plural, para que pueda desde ahí establecer una posibilidad de un criterio crítico para desarrollarse inclusive desde el punto de vista cívico, ¿no? Porque en las democracias modernas, que son democracias muy complejas, que son democracias basadas en la lógica de la resolución del conflicto, es netamente necesario la información para poder decidir democráticamente, ¿no? No hay decisión libre, no hay igualdad, si no tenemos todos los mismos, o intentamos que por lo menos tengamos la mayoría, los mismos elementos informativos a la hora de decidir una opción, ¿no? Nadie puede elegir lo que no conoce. Por lo tanto, es fundamental para una vida en democracia
que se pueda conocer lo que está sucediendo, esto que llamamos en ciencias sociales conocer la realidad, para poder desde ahí intentar transformarla, operar o intentar que el universo gire para un lado o para otro, ¿no? Ok, pero por decir, ¿qué es lo que, o sea, qué materias se les imparte? ¿Qué enfoque se les da a los chicos que se están formando para periodistas? ¿Los ponen a leer autores de varias épocas? ¿Qué se hace? Filosóficamente tienen por lo menos 2 o 3 materias con contenidos muy interesantes. Una de esas es filosofía, propiamente dicha, que es el caso de lo que a mí me toca dictar como materia, que ahí lo que vemos es en la primera instancia un paneo general de qué es la filosofía. Básicamente lo que intentamos ahí es que los estudiantes se pierdan un poco en el sentido de poder hacer que sus estructuras de conocimiento, de ideas previas, discurran por diversos carriles. Tratar de dar una apertura de posibilidades de ver la existencia quizá desde otro punto de vista diferente al que el sentido común o la formación en la escuela secundaria nos ha dado, y permite tener un paneo general esa unidad, que la primera unidad, por ejemplo, qué es la filosofía, cuáles son sus orígenes, ¿no? Esos textos clásicos, por ejemplo, de Adolfo Carpio, de García Morente, donde decimos, bueno, qué es filo, qué es sofía, de dónde viene, vemos un poco de filosofía griega, intentamos dar algunos paneos clásicos, como por ejemplo la propuesta socrática del método, del discurso, ¿no? Y qué clase de discurso era y cómo que es debatir o discutir en un sentido socrático, que no es el mismo sentido donde en lo social está como mal visto el debate, ¿no? Decir, no, no peleemos, no discutamos, de política, de religión, de fútbol no se habla. Nosotros incitamos a que hay que hablar. El tema es que cómo hablamos, ¿no? Y en ese cómo bueno, la metodología filosófica aporta muchísimo. Tenemos también en esa unidad textos como lo de Platón, que a nosotros nos permiten comprender la metodología de la dialéctica como ese camino de ascenso y transformación de la caverna hacia el conocimiento y el afuera, y la relación de eso con el televisor, con los medios de comunicación, con qué realidad nos muestran y qué realidad es la que está detrás de eso que se muestra, y de ahí intentamos un poco llevar la discusión hacia los medios de comunicación. Y en esa primera unidad también vemos mucha filosofía latinoamericana, con por ejemplo Enrique Dussel, que creo que vive ahí en México actualmente, y otros docentes que nos permiten a nosotros pensar la filosofía también desde América Latina, ¿no? No solo porque acá nos vino hecha desde Europa a partir de la conquista, pero también se ha pensado en este continente y también se han hecho propuestas. Y ahí intentamos un poco retomar visiones más ligadas al pensamiento americano, a la filosofía de la liberación. Y después tenemos una unidad que trabajamos la ética y la política, donde vemos autores como Sánchez Vázquez, y qué es la ética, qué es la moral, qué relación tiene con las condiciones de existencia, lo que uno cree que es bueno o malo. También relacionamos eso con las distintas posturas políticas, vemos el liberalismo clásico, vemos Escuela de Frankfurt, vemos teorías como la de Rousseau, como Hobbes, ¿no? O sea, tratar de dar los paneos esenciales, que suelen ser las ideas que están de fondo en casi todo lo que hablamos, casi todo lo que decidimos hacer, casi todo lo que planteamos, pero no de forma consciente. Nosotros apostamos en la materia a poder hacer visible eso que está por detrás del discurso clásico o típico del día a día, y ver qué es lo que estamos defendiendo también por detrás con ese sistema de ideas o forma de entender el mundo. Y después vemos una unidad donde específicamente analizamos también la antropología filosófica, distintas concepciones de qué es el ser humano, de para qué estamos aquí, qué podríamos hacer con esto que llamamos humanidad, y cerramos con una unidad donde discutimos el temas relativos a la comunicación social y a las cuestiones de género, que son hoy un emergente muy grande en nuestra provincia y acá en el país, ¿no? En Argentina y en Jujuy. Oye, Intentamos que eso tenga el programa. oye, pero bueno, eso es para un estudiante que está en formación. Una vez que el estudiante termina los estudios, se gradúa, eh, ¿cómo agrupa e integra todo esto que le enseñaste en la escuela y lo aplica en la carrera periodística? Excelente pregunta, porque esa es la que nos hacemos todos cuando nos recibimos, ¿no? Yo tenía un docente, se llamaba Enrique Gebauer.
él nos enseñaba psicología de las instituciones y nos decía, ustedes se reciben y van a pensar que no saben nada, porque no se van a acordar lo que vieron hace 6 años cuando iniciaron su formación, no van a saber cómo integrar todo eso que han aprendido, pero saben dónde está escrito. Y ahí van a empezar a repasar, van a empezar a integrar y lo van a hacer carne. Bueno, ahí es donde se empieza realmente a aprender, nos decía él, y yo creo que tiene muchísima razón, ¿no? Porque es en la práctica después donde uno se pule y puede incorporar o no estas herramientas a su espacio laboral. Y ahí ya queda todo mucho más librado a la capacidad individual. No hay todavía muchos espacios colectivos que nos permitan a nosotros poder poner en discusión o en debate nuestro trabajo, nuestra labor, más que la furiosa democracia dactilar de las redes sociales, ¿no? Donde uno a veces publica o dice algo y los comentarios ahí son los que, a veces con mejores intenciones, a veces con peores, nos permiten poner nuestro pensamiento en juego y con el otro, ¿no? El pensamiento en relación a alguien, porque el conocimiento de la humanidad se construyó colectivamente, y sin embargo después, esta contradicción que salta a partir de tu pregunta es muy real. Uno está muy ligado a lo individual, por más que uno pertenezca a un grupo editorial, por más que uno pertenezca a una oficina de redacción, por más que uno tenga un equipo de trabajo siempre, se vuelve mucho más individual y recae más sobre la responsabilidad de cada uno que sobre acciones que se impulsen desde el Estado o de las instituciones del tercer sector a la elaboración colectiva, ¿no? De una línea periodística o de una interpretación quizá un poco más crítica o filosófica de la información que producimos o que intentamos producir. Oye, acabas de tocar un punto bien importante, las redes sociales. Eh, híjoles, son, no sé cómo llamarlas, un mal necesario, un milagro necesario a lo mejor, pero también hay muchas noticias falsas. ¿Cómo aplicas la filosofía para este tipo de, pues para discernir entre una noticia falsa, una noticia que es verdadera? ¿Cómo se hace? Yo creo que ahí es donde más interesante se ha puesto la cuestión para aquellos que nos gusta la filosofía. Porque a partir de la pandemia, que nos ha atravesado a todos de forma no voluntaria, nos ha obligado a virtualizar de una forma compulsiva nuestra existencia. O sea, nuestras vidas han incorporado una dimensión virtual que nos permite, por ejemplo, situaciones como esta, ¿no? Que podemos valorar entre las positivas, pero que a la vez nos ha llevado a desligarnos del punto de vista de la ligazón humana en vivo, en 3D, como le podríamos decir, sacando las ideas de Zuckerberg y Meta y toda la propuesta de esa vida virtual, que ya es 3D también ahí, sino la idea de vernos, digamos, de carne y hueso, de poder olernos, que todavía es lo que la tecnología no ha logrado. Esa diferencia entre el olerse o no, que mantiene la realidad o la virtualidad, nos ha atravesado compulsivamente. Y ha hecho a la vez que, el otro día lo pensaba con algunos colegas, que nosotros estudiamos a partir de Carpio, que la filosofía tiene 3 orígenes, ¿no? El asombro, la duda, la situación límite. Después por ahí se agregó el problema de la comunicación o la incomunicación, pero creo que la actualidad nos genera 2 posibilidades más para origen de la filosofía. Uno es la conciencia de posibilidad de fin del mundo, por ponerle un nombre, que es que la pandemia nos ha enfrentado a todos con la posibilidad de pensar, che, y si hasta acá nomás llegamos, si ya arruinamos demasiado el planeta, si esto que es una respuesta de mutagénica, digámosle, de la naturaleza para defenderse de nuestra agresión, y continúa así, estaremos iniciando un ciclo de las pandemias, por ejemplo, donde la humanidad estará condenada a vivir así o no. ¿Qué hacer ante eso? Bueno, ahí se desarrolla todo un nuevo punto de desarrollo filosófico, y creo que hay otro origen que es la virtualidad de la existencia. Y en eso la irrupción de las redes sociales. Porque la importancia que ha tenido siempre la información como el punto de referencia desde el cual nosotros formamos nuestra subjetividad, del cual nosotros formamos nuestro punto de referencia ante el mundo, la información siempre ha sido fundamental. Y las redes sociales nos han posibilitado 2 cosas. Uno, un acceso mucho más rápido a la información, y el otro que decís vos, ¿a qué información? Entonces eso nos pone a nosotros, a los docentes sobre todo de filosofía, en una encrucijada que tenemos que debatir y encarar, y que creo yo que hay que resolver lo antes posible,
que es comprender ese cambio que se está produciendo también a nivel del manejo de la información en la historia de la humanidad. Pasamos de tener libros que la gente no podía leer a la posibilidad de que, llamemos los pueblos, ¿no? O plebe, o como le queramos llamar, acceda a la posibilidad de obras traducidas, que es saber que estaba concentrado en una institución que decía qué se podía leer y qué no, qué libro estaba prohibido y qué libro no, y quiénes podían leer y quiénes no. De golpe pudimos leer todo. Eso fue un salto gigante. Con la imprenta se produce algo similar en la posibilidad de imprimir libros, y esto que algunos llaman el poder del autor, ¿no? La posibilidad de escribir algo en Europa en el siglo XVIII y que produzca revoluciones en América Latina, inspirado en héroes que han estudiado y han comprendido la historia en otro lado del mundo, e interpretaban esas ideas y las aplicaban en otra parte de la historia. Y hoy, donde el conocimiento ya no está tanto en el qué, sino en el cómo. Porque la mayoría de las cosas que quizás yo pueda enseñar en una clase, la pueden googlear tranquilamente cualquiera. O sea, el 90% de quienes acceden a la clase, el 95%, por no decir el 100%, para no tirar un absoluto, puede googlearles información. O sea, si yo les digo la caverna de Platón, se googlea, hay unos videos hermosos en YouTube, hay entrevistas como esta y materiales que lo abordan muy bien y quizás hasta con mucha más habilidad que yo como docente podría desenvolver. Pero hay otras cosas que también es filosofía y que es muy importante, y creo que es fundamental porque tu pregunta va a eso. Es la capacidad de procesar esa información, de cotejarla, de analizarla, de comprender de dónde viene, de poder sopesarla con otras informaciones, y eso integrarlo con la realidad que uno ve día a día, para poder desde ahí formarse el punto de referencia. Esto es nuevo en la historia de la humanidad. Y creo que es un punto que hay que trabajar mucho. La filosofía como un instrumento de metapensamiento. O sea, que nos permita poner en crítica nuestras estructuras de pensamiento y nos permita habilitar estructuras variadas de pensamiento para que esa comprensión de la realidad pueda tener la posibilidad de ser abordada desde otras perspectivas diferentes que nos permitan a nosotros poder plantearnos críticamente qué información vamos a tomar y vamos a reproducir o vamos a considerar relevante para nuestras vidas, y cuál vamos a tener que descartar, ya sea porque su contenido es intencionalmente elaborado para un fin político o con una idea de distracción, estas famosas cortinas de humo que le llaman, que es generar una noticia que ruede para que todo el mundo hable de algo que encubra lo que realmente debería estarse hablando y que uno no quiere que eso se discuta, ¿no? Este tipo de cuestiones que son operaciones mediáticas que se realizan constantemente y con intención. No existe una cadena de WhatsApp, por ejemplo, que no esté intencionalmente elaborada en algún sentido, ya sea para encubrir algo o para tender o intentar empujar la opinión pública hacia cierta tendencia ideológica o cierto debate del momento. Por ejemplo, para poner un poco más claro de qué se trata este despelote del que hablo, o del que estamos intentando hablar. La discusión vacuna sí, vacuna no. La discusión es un virus inventado por alguna potencia extranjera o es una respuesta de la naturaleza a un modo de producción que la agrede constantemente. O otras posibilidades, ¿no? Es decir, ¿qué sucede cuando la información es necesaria para difundir o para decidir si yo me pongo o no me pongo un tapabocas, un barbijo? Cuando esa información define si yo me vacuno o no, que influye en que otra persona se contagie o no. Si creo que el virus es falso, si creo que el virus es real, si creo que la Tierra es plana, si creo que la Tierra es redonda. Es decir, discusiones que parecían estar resueltas a partir de algunos ejes que la modernidad planteó como idea fuerte, hoy se caen. Hoy están a veras de la discusión, porque los nuevos debates a partir de las redes ya no se funda tanto en la idea de verdad, de razonamiento, de argumentación, sino va por el lado de lo emotivo. Leí hace poco una investigación de unos docentes universitarios que habían analizado las palabras del discurso en los últimos años, y había habido un cambio gigante en los últimos 10, 15 años en cuanto al uso de la palabra razón, argumento, crítica. Deja de figurar en el discurso periodístico, deja de figurar en el discurso mediático, y empiezan a aparecer palabras como la frustración, la esperanza, desolación. O sea, se intercambia lo racional por lo emotivo. Y actualmente las redes sociales tienen eso, ¿no? Que mueven mucho más quizás desde la tripa, desde el sentimiento, que desde la razón y la crítica. Y ahí es donde la filosofía
como en todo tiempo de crisis, tiene muchísimo para salir a decir, porque nos permite a nosotros plantear una bandera en el sentido de aprovechar esto que nos da la tecnología, de vernos, de escucharnos, y a la vez poder utilizar eso para discernir entre la gran amalgama de contenido que lo que generan a veces es un efecto contrario al que quieren generar, ¿no? Nos ha pasado a todos que en algún momento de la pandemia dijimos, no quiero ver más este bichito que me controla la vida, con el que trabajo, con el que estudio, con el que reniego, con el que veo a mis afectos, porque no se soporta tanta información o sobreinformación que produce lo que en teoría de la comunicación se llama un efecto narcótico, ¿no? Nos termina dopando, se termina convirtiendo en una cuestión más ligada a un consumo compulsivo, pseudo enfermizo, de información y datos, lejos del consumo crítico o instrumental que podemos hacer del saber como un pilar que nos permita guiarnos, sino como algo que nos condicione la existencia de una manera tan fuerte como lo ha hecho, ¿no?, la información en tiempos de pandemia. Ok, y hablando de esta información, información para las masas, ¿cuál sería tu recomendación para, para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, sobre cómo identificar una corriente de noticias falsas, ¿no? Porque vaya, muchas veces las noticias o lo que vemos en las redes sociales, pues es generado por un comentario o por un fanático de algo, ¿no? De algo, alguien. Y se va haciendo como una bola de nieve. Efecto Entonces, cascada, le dicen exacto. ustedes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que solo somos televidentes o receptores de información, cómo podemos diferenciar que esto se está convirtiendo en una bola de nieve? Hay un libro muy interesante de una investigadora argentina, se llama Natalia Aruguete, que es especialista en cuestiones de los medios y ahora está investigando las redes sociales. El libro se llama Fake News, ¿no? Fake News, Trolls, Fake News y otras cuestiones así, como se llama el libro, y lo que plantea es un análisis científico, usando muestreos, usando estadística, utilizando un análisis profundo de las redes, describe muy claramente cómo funciona esto del efecto burbuja. Es decir, las redes sociales tienden, en su lógica de algoritmo, esto es una lógica de algoritmo, digamos, ya pensado así, las redes sociales tienden a darnos más información de aquella con la que nosotros estamos previamente de acuerdo. Es decir, analiza nuestras tendencias de pensamiento, nuestra tendencia ideológica, nuestra tendencia de gustos, y nos pone frente a nuestros ojos más informaciones que ya sabe que nos van a gustar, o que sabe que hay muchas posibilidades que nos vayan a gustar esos contenidos. Porque si nosotros vimos en el último mes 14 series sobre zombies, y nos manda un contenido, nos manda sobre zombies, hay muchas posibilidades de que nos guste eso que nos va a hablar de los zombies. Y nos va a mostrar la publicación de Pedro, que salió disfrazado de zombie. Y nos va a mostrar un juego de mesa, si nos gustan los juegos de mesa, que sea de temática zombie. O sea, el algoritmo funciona dándonos lo que ya sabe que nos va a gustar. Es un instrumento que nunca ha tenido el mercado, con una posibilidad de tan finita, tan quirúrgica, podríamos decirle, de instrumentar la propaganda, la publicidad, la tendencia al consumo, tan dirigida como lo tiene en este momento. Y eso pasa con información en general. Lo mismo con los contenidos de conciencia, que es otra forma de decirle a la información que es más socialmente relevante. Esto hace que el efecto burbuja nos mantenga a nosotros relacionados con la gente que piensa más o menos como nosotros, y eso genera un placer porque afecta al nivel cerebral en la función de una autoafirmación del yo. ¿Viste que yo tenía razón? Si yo siempre pensé esto, porque me muestra un montón de otras publicaciones que piensan más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puede hacer y que nosotros intentamos enseñar en la carrera es a romper la burbuja. Ese es el primer punto que uno puede intentar hacer. Y para romper la burbuja uno tiene que saber identificar a personas, que no es muy difícil porque uno se la pasa discutiendo con ellas en redes también, es identificar a personas que piensan diferente a nosotros. Se pueden ser personas famosas como referentes de opinión, influencers, youtubers o no,
o puede ser simplemente amigo, amiga, otro docente, que sabemos que no piensa como nosotros, pero a quien debemos seguir en las redes para que siempre podamos tener la posibilidad de pinchar esa burbujita y que nos llegue esa información diferente. Eso, comentar, intercambiar opiniones con gente que no piensa como nosotros, con alguien a quien quizás podríamos, digamos, en cierto plano considerar, entre comillas, un enemigo, o a quienes ponemos del otro lado, porque lo que tiene como efecto de las redes sociales es que esas burbujas profundizan la polarización social. Es decir, cuando yo más me encierro en mi burbuja informativa, más me polarizo social, políticamente, económicamente, existencialmente, de un otro, o de varios otros. Y armo comunidad. Entonces en la comunidad ya no me siento solo, ya somos un grupo, ¿sí? Y como ese grupo y como esa comunidad nos enfrentamos y damos una batalla por la existencia de la humanidad contra otros grupos y otras burbujas. Y a veces estamos peleando con cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo en lo real, sino con aquellas informaciones algorítmicas en las que hemos quedado entrampados. Son las nuevas cavernas, diría Platón en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos eso? ¿Cómo salimos de la caverna en el siglo XXI? Rompiendo las burbujas informativas. Y eso se logra a través del consumo crítico de contenidos en personas, grupos, instituciones que piensan diferente a nosotros, cotejando esas diferentes posiciones y formas de pensar, que es una buena manera, y la otra es que todo eso, siempre hay una filósofa argentina que se llama Rosa Nassif, y que ella dice, por más que uno invente cosas, por más que uno diga cuestiones sobre el mundo que no son, en algún momento la realidad se impone, porque afuera el mundo es de una manera y funciona como funciona, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo. O sea, el sol no nos pregunta si nosotros creemos en el sistema solar. El sol sale toda la mañana a cierta hora. No se preocupa por nuestra creencia sobre él y no se deprime y dice, no, la gente ha dejado de creer que la Tierra es redonda, voy a dejar de salir, voy a suspender las estaciones. O sea, no sucede, ¿no? La realidad es, y ha sido analizada durante siglos y ha sido descrita de cierta forma, obviamente siempre limitada, pues la ciencia tiene su límite, no es absoluta, y como el mundo va cambiando, va adecuando y adaptando su conocimiento a la explicación de ese mundo, pero el mundo está ahí. Entonces, cotejar eso que nosotros discutimos en nuestra burbuja con lo que sucede en la realidad. Obviamente es mucho más difícil hacer eso encerrado en nuestras casas por una cuestión de necesidad colectiva de no contagio. Distinto es cuando uno puede intercambiar, porque eso también ha hecho mucho daño, entre comillas, o un residuo, un efecto residual, un daño colateral de la pandemia, que ha desarmado esas redes donde nosotros solíamos intercambiar visiones del mundo. Aunque sea estupidez en las que intercambiamos ideas del mundo en el café, intercambiábamos ideas del mundo en el pasillo de la universidad, intercambiábamos ideas del mundo en la cola del colectivo, al subir a un taxi, al conversar con el chofer. Teníamos espacios donde había intercambio constante de información. Una red vincular que subestimábamos, inclusive invisibilizábamos como un factor de nuestra formación, pero donde también nuestra subjetividad iba tomando forma. Y eso se ha perdido. Vamos recuperando de a poco esos espacios, vamos reconstruyéndonos. Y ahí uno puede cotejar ese mundo de ideas con lo que sucede en la realidad y con el pensamiento del otro. Porque es la realidad, al fin de cuentas, quien se impone, diciéndonos como criterio de verdad, a lo largo de la filosofía, si algo es válido o algo no es válido, ¿no? Porque yo puedo decir, no, mira, en mi verdad, el agua hierve a los 20 grados, ¿eh? Sí, está bien, pero si yo voy y pongo agua a hervir, le pongo un termómetro, y mira, no me da 20 grados, me da entre 80 y 100, que dependiendo de la altura y la latitud del planeta, hierve más o menos para todo eso, y se congela más o menos de 0 grados para abajo. No, para mí el agua se congela a los 15, y esa es mi verdad. Está bien, tu verdad será a los 0 grados. Bueno, hay cotejo con la realidad que a nosotros nos permite llevarlo de la burbuja a otro plano, ¿no? Y creo que ahí es donde lo colectivo se vuelve fundamental. Porque como decíamos recién, desde lo individual, yo digo mi verdad, vos decís tu verdad, nos discutimos ahí, como decimos acá en Argentina, nos puteamos por las redes y queda ahí. O podemos entender que vamos a habitar espacios colectivos necesariamente para nuestra vida cotidiana y ahí vamos a poder dar una visión mucho más acertada de lo real que nos permita a nosotros sentirnos partes de una cosa mucho más grande que nuestra individualidad, pero no de forma virtual, sino de forma real, ¿no? Oliéndonos, como decíamos en un comienzo. Perfecto. Entonces, no hay otra más que analizar y analizar todo lo que recibimos de información por
por todos lados, ¿no? Y compartir eso, ¿no? De recuperar la fe en lo colectivo, que es lo que ha destruido la pandemia. Nos ha vuelto muy individuales. Recuperar la fe en lo colectivo, la valoración del diferente, aprender a valorar al otro de nuevo, y a partir de ahí, reconstruir ideológicamente, que no es poco lo que está siendo necesario hacer, reconstruir ideológicamente un proyecto para América Latina, un proyecto para nuestros países, un proyecto para nuestro par, para quien al lado nuestro está día a día peleándola por el pan como hace años, ¿no? Hay que reconstruir eso. Y creo que la filosofía tiene mucho para aportar ahí. Perfecto. Oye, Juan, pues el tiempo se nos termina. No sé si quieres agregar algo más a esta charla y de paso también, pues, compártenos tus redes sociales, dónde pueden seguirte la gente que nos ve, ponerse en contacto contigo, saber más de tu trabajo. Mira, yo creo que podríamos hablar durante horas, ¿no? Pues así que hay un montón de temas que hemos inclusive conversado previamente en off, ¿no? Fuera de esto, y que creo que se nos han quedado fuera. Y no, yo simplemente recordar esto que decía Simón Rodríguez, que él decía, inventamos o erramos. Creo que estamos en un momento donde la creatividad tiene que estar como bandera, en la posibilidad de producir contenidos, en la necesidad de animarse, hacer cuestiones como las que es este tal Mario, ¿no? Que arma entrevistas por internet y se preocupa en gastar tiempo de su vida, energía y recursos en difundir perspectivas del mundo y tratar de que se debate y se discuta un poquito lo que está sucediendo. Creo que era un poquito lo que tenemos que hacer todos. Creo que va por ahí la cuestión, animarse a producir, salir del cascarón, romper burbujas, abandonar las cavernas, juntarse más, abrazarnos mucho ahora que podemos hacerlo, pero no el abrazo solo desde lo afectivo, que es muy bueno, ¿no? Y lo corporal, sino el abrazo en el sentido de comprender que estamos existiendo juntos, estamos coexistiendo. A partir de esa coexistencia, ¿qué necesitamos para que nuestras coexistencias sean libres, para que sean plenas, para que podamos dedicarnos a lo que realmente nos queremos dedicar, para desenajenarnos un poco? Creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Y las prácticas filosóficas sirven mucho para eso, que es un tema que nos ha quedado colgado para abordar en otro momento, ¿no? La consultoría filosófica, los espacios específicamente, por ejemplo, los radiales y cómo se lo trabaja. Hay mucho para hacer, lo cual es bueno porque nos da una perspectiva para muchas entrevistas como esta, que puedas hacer quizá a una banda de sujetos mucho más interesantes que la de esta ocasión, y creo que ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Quienes quieran por ahí mantener un contacto o algo, mis redes sociales, suelo manejar más que nada Facebook, soy de la vieja guardia, inclusive era hasta anti-Facebook, pero en Facebook como Juan Pialba, ahí van a poder encontrar algunas de las huevadas que digo diariamente o que suelo armar, ¿no? Me gusta un poco escribir, me gusta debatir, me gusta generar, me gusta molestar, ¿no? Esa molestia que lleva a pensar diferente, o esa ofensa que por ahí nos mueve a pensar, ¿por qué dice este chavo, no? Bueno, eso creo que es muy importante seguir haciendo, seguir siendo muy curiosos y curiosas en nuestras vidas, apostar a lo colectivo y romper burbujas, soplar fueguitos, ¿no? Esas pequeñas llamitas que uno ve suelta por ahí, avivarlas, soplarlas para que las personas se animen a hacer y ser muy creativos. Creo que eso es lo que demanda el mundo en el siglo XXI, por lo menos post pandemia de COVID, ¿no? Perfecto. Y bueno, amigos, ya lo tienen ahí. Si gustan saber más del trabajo de Juan, ponerse en contacto con él, ya acabo de dejar sus redes. De todas formas, lo vamos a dejar su enlace aquí abajo en la caja de comentarios. Sí, Y le puedo también, dejar el mail también, por si quieren en algún momento comunicarse, no hay problema. perfecto. Y también, amigos, no se olvide de seguirnos a nosotros en nuestras demás redes, en TikTok como Entrevistas con Mario Rangel, Facebook igual, Entrevistas con Mario Rangel, Instagram como Rank Mario. Oye, Juan, pues fue un placer platicar contigo. Esperamos hacer otra segunda charla para tocar esos temas que nos faltaron. Y pues nos estamos viendo en la siguiente. Un abrazo grande, Mario. Te repito el agradecimiento y las felicitaciones por la iniciativa. Me Nos gusta mucho vemos. el canal, lo sigo.